En este video hablaremos sobre influencers que están en la cárcel. Vamos a otorgársela a otra persona. Sí, a alguien que tenga, como siempre, claro, claro. Hoy hablaremos de Jaime Toral, un influencer que se hizo famoso monetizando la miseria de las demás personas. Veremos desde cómo Jaime pasó años ganándose la confianza de todas las personas, sobre todo la de esta viejita llamada Doña Leti. Jaime, me gustaría que una noche te quedaras conmigo. Bien, para ver si puedes ver tú al duende que sale de las paredes. Hasta cómo esta misma persona que antes ayudaba logró escapar de él, llegó la policía y dijo que en realidad estaba siendo obligada a actuar en los videos. ¿Qué pasó? Coméntenos. Yo me siento muy mal, hijo de Beto. No sé por qué me pasó esto. Bienvenidos a este nuevo video, pónganse cómodos. Hoy vamos a ver hasta dónde llega una persona con tal de monetizar, sin importarle absolutamente nada. Buenas tardes. Buenas tardes, yo estoy bien, mijo. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? ¿Quiénes son ustedes? Venimos por parte de mi canal que se dedica a apoyar a la gente humilde. Jaime Toral se hizo famoso debido a todos los videos que grababa, buscaba personas de escasos recursos. Me comentaron que usted padece de sus facultades mentales. No, mi vida, yo estoy bien. Lo único que tengo es mi cuerpo dormido, mijo. No puedo caminar, es todo. Jaime Toral iba hasta todos esos pueblos hasta que encontró a una señora llamada Doña Leti. ¿Por qué no puede caminar? Es que tengo dormido mi cuerpo, mijo. Tiene 1 año, 2 meses que no puedo caminar por eso. Y esta señora, llamada Doña Leti, se convirtió en la mina de oro de Jaime Toral. Doña Leti, ¡cállate! Chiles. Siempre me buscas, me encuentras. Yo estaba bien, si me siento bien mal. Le trajimos chiles rellenos. ¡No quiero! Mucho antes de que existiera la polémica con Doña Leti, ya había tenido una funa anteriormente por su expareja. ¿Y sí, qué pasó? ¿Ya apareció? No ha aparecido. Ella fue la primera, de hecho, en salir a decir que Jaime no era lo que aparentaba, que en los videos se hacía el santito y que ayudaba a todos, pero que en realidad el dinero que le pedía a las personas de donativos no llegaba completo a las comunidades. Una parte se la quedaba a él. Y así como con lo de Doña Tomasa fueron muchísimos casos. Era cieguita de nacimiento, algo de dinero para comprarle refrigeradores, mesas. Le envió para comprarle varias cosas y nada más no. Y aparte que como novio era una persona controladora y agresiva. O sea que fuera de cámaras no era la misma persona que veíamos en los videos. Para serles sincero, es difícil para una persona salirse de un lugar así. O sea, no es tanto decir, ay, tú te trataba mal, pero tú seguías ahí. No, es que te lavan el cerebro y decirte que tú eres la que está mal, tú eres la del problema. Jaime grabó videos con Doña Leti, pero estos videos él mismo los editaba para que pareciera que Doña Leti se enojaba. Está caliente, cuidado. Sí, ahorita no quiero. Luego. Pero sí se lo va a tomar. Yo no quiero puro café. Yo tengo hambre y quiero comer. Ahorita le voy a traer unas galletitas. No, así como no. ¿O Cómetela, quiere no pieza de quiero pan? nada. Pensamos que Doña Leti en realidad era así, pero resulta que todos estos videos eran editados para que pareciera que Doña Leti era grosera. He decidido arrastrarme porque ya no puedo caminar. Por más que quiero, estoy muy dormida. Los recuerdos no me dejan en paz. Me voy a arrastrar, es lo que voy a hacer. Y aunque la gente me vea y me critique, es lo que voy a hacer. Aparte de que Jaime provocaba a Doña Leti, dejándola varios días sin comer para que cuando la viera de nuevo tuviera una reacción más exagerada. ¡Tiene! ¡Me vale! Aquí está el plato tirado que yo lo tiré. Yo no digo que no. Yo tiré la comida porque el gato la amaneció. Así no me la iba a comer. Aunque yo no tenga, me aguanto el hambre. Él sabía que cuando llegara Doña Leti no iba a tener la mejor reacción, pero eso le iba a generar millones de visitas. A mí los frijoles me hacen daño. Ayer me hicieron daño bastante. Yo quiero acabar con todo y con todos. Yo estoy mal, yo me siento mal. Le gana porque un otros coraje. tienen y yo no tengo. ¿Por qué? Doña Leti logró escapar de la casa de Jaime. Coméntenos. Yo me siento muy mal, hijo de Beto. No sé por qué me pasó esto. Un vecino la encontró, imagínate una viejita corriendo como loca, un vecino la encontró, la vio, se acercó y la ayudó. Estuve encerrada mucho tiempo sin comer, casi sin tomar agua, mijo. Sufrí mucho y mi hijo. Se puede ver a Doña Leti totalmente demacrada, sucia, incluso hasta el rostro se le ve como que está impactada por toda la situación. Me siento mal, mijo, otro día, sí, por favor. Y ahí Doña Leti confesó que Jaime la tenía encerrada y la obligaba a grabar videos para él seguir monetizando y que básicamente la trataba como si fuera un animal. O sea, le dio una casa mejor que donde vivía, pero a cambio de todos esos lujos era una esclava de los videos de Jaime. Estudios de presión, de todo y no tengo nada. Salí bien, mijo.
de veras. Amigos, decían que era brujería y no sé qué. Yo no creo en eso. Me comentaron que padece sus facultades mentales. ¿Quién le Yo dijo, no mamá? lo afirmo. ¿Quién le Solamente dijo? me comentaron. ¿Pero quién le dijo? De verdad que no sé exactamente la persona que se comunicó por Andan diciendo por ahí. de WhatsApp Mire, es que y no hay- sé quién Es que hay fue. mucha gente que no me puede ver, me ha dejado de hablar. Y yo digo, pues que Dios los bendiga. Yo al que me habla, mijo, yo le hablo. Al que no, pues no. Y en ese momento Jaime desapareció. No solamente se volvió funado en internet, sino que aparte se volvió prófugo de la justicia. La fiscalía puso una ficha de búsqueda y la razón por la cual lo estaban buscando es que lo acusaron de privación ilegal de la libertad. Obviamente, una denuncia puesta por doña Leti. Elementos de la seguridad pública detuvieron a Jaime, es acusado del delito de trata de personas y cuenta con una orden vigente desde septiembre del 2024. Después de varios días de búsqueda, Jaime fue localizado y atraparon al pelafustán. Además, investiga su presunta responsabilidad en hechos relacionados con una mujer conocida como Doña Leti. Después salieron las imágenes de su detención, donde aparecía el héroe de todos los pobres, o bueno, es lo que todos pensaban. Aparecía esposado. Por estar grabando videos con ella, una mujer que particularmente tenía este tipo de reacciones con frases sarcásticas. Imagínense, pasó de hacer videos ayudando, de ser totalmente querido por un montón de personas, a terminar en la cárcel por hacer contenido, porque todo lo hizo para seguir haciendo videos y seguir monetizando. Porque todo ese material que la gente compartía, likeaba y estaba gustoso de ver, aparentemente era grabado sin el consentimiento de doña Leti. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es lo peor de todo esto? ¿Que hizo a todas las personas al creer que estaba ayudando a una señora? ¿O el haber privado de la libertad a una pobre viejita? ¿Cuál de las dos creen que sea peor? Yo me arrastro ya otra vez. Ven, aquí era cuando se arrastraba para caminar. La madre nomás, qué chula cama. ¿Qué me importa que se arrastre, señora? Yo estoy sola aquí arrumbada y haciendo corajes y estoy bien mal de las piernas. Yo no puedo caminar. Yo me voy a volver a arrastrar otra vez. Pero usted misma se autogenera esos enojos, esos berrinches. No. Aquí ya sabemos que todo esto era actuado. Tengo muchos motivos. ¿Cuántos sueños ha de ver aquí, doña Leti? Habla más, está húmeda estás. Doña Leti se puso esa almohada entre las... No entiendo por qué hace tantos corajes teniendo algunas comodidades. Ay, sí, cómo no. Algo huele aquí, algo huele. ¿Qué es esto? Esto ya se está poniendo turbio. ¡Ah, la madre! ¿Qué es esto? Es leche. Sí, se me cayó un poco. Fue todo. Ay, Jaime. Ay, si esto no huele a leche. Bueno, sí, tantito nada más, pero es todo. Soy el único que la risa se escucha como perturbadora. De veras, doña Leti, ¿quién la entiende usted? O sea, Doña Leti tiene una buena cama. se ríe de su travesura. Porque se ríe sola. A veces son las que hacen también. ¿Le hacen travesuras? ¿Qué Mi tipo? visita, doña Leti, no fue pues tan de embalde porque mi objetivo es entregarle ahorita un regalo para usted. Pues espero que me guste. Un regalo que tiene que... No se puede dejar de reír, ¿o qué? Ay, Jaime, pero ¿cómo se te ocurre traer esto? Yo no quiero eso para nada. Él provocaba a doña Leti para en los videos mostrarla enojada, mostrarla con reacciones graciosas. Que a ver, sí son graciosas, pero sabiendo el contexto... Pues su pinche... Traumarle la vida a una viejita a cambio de crear contenido. Amaneció de malas, doña Leti. Porque quiero, tengo la obligación de tener cosas que hacer y no puedo. Ya no se enoje, ya no se moleste. Dicen que en algún momento de este video hizo una señal de ayuda. Yo no me parece la situación en la que yo vivo. Yo quiero vivir mejor. Fíjense, amigos, hasta dónde llegamos a veces por visitas. Yo no he llegado a esos grados. Jaime es el claro ejemplo de cómo una persona deja de tener valores cuando ve likes, cuando ve visitas, cuando ve que se está generando dinero. No me quedó de otra más que hacer eso. De veras que yo no quería. Me daba vergüenza, pero dije, la vergüenza. Y sí le creo, amigos, porque seamos honestos, una señora de esta edad no está pensando en, quiero ser youtuber. Estoy seguro que doña Leti ni conocía lo que era crear contenido. Me acuerdo muy bien y no se me olvida. Se aprovechó de ella. Yo me salía afuera y me ponía a llorar y decía, eso no es cierto. Y aunque la policía tardó en darse cuenta de todo esto, porque desde el principio que Jaime comenzó a hacer videos, ya había uno que otro comentario de gente que se daba cuenta. Había gente que
que ya estaba viendo el futuro, ya sabían que iba a terminar mal. Y cuando rescataron a doña Leti fue apenas el inicio de todo lo demás que se supo de Jaime, porque más personas salieron a hablar. Es como la justicia de haberse aprovechado de personas vulnerables en el pasado. En TikTok es muy común de gente que graba personas que como que no están tan bien de su cabeza y a cambio les dan dinero, pero primero graban su contenido. Yo esto no lo veo mal siempre y cuando no lleguen a ese punto de lo que hicieron con doña Leti. Lo que hizo Jaime fue adueñarse de su vida. En los primeros videos ella se arrastraba. Al principio sí la ayudó, pero cuando vio que esto le generaba muchas visitas y que el personaje de doña Leti era muy famoso, le prometió una vida mejor, pero a cambio la tenía esclavizada grabando contenido, y aparte también la provocaba para que doña Leti se enojara y dijera frases tan célebres como la siguiente: yo sí puedo mover mis piernas, mira, también mis brazos, y hago muchos ejercicios, así, muchos. O tal vez recuerden cuando dijo esto: hoy me levanté con ganas de hacer ejercicio, pues voy a tratar de hacerlos en esta posición que pues nunca los he hecho. Oye, Leti, ¿se siente usted sola? Claro que sí. Pero mi frase favorita siempre va a ser esta: ¿qué? ¿Quién les dijo que era de doña Leti? Esa es mi frase favorita.